Voy a arrancar leyendo algo que tú dijiste. Vale. Nunca te avergüences por mostrar tu alegría. Claro, es que esto es muy importante. Uno de los psiquiatras más grandes desde mi punto de vista que ha habido, que fue el suizo Carl Gustav Jung, el que Freud puso todas sus esperanzas en él, pero él entendía que Freud se quedaba demasiado apegado al tema sexual, con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Pues Carl Gustav Jung fue el que elaboró el concepto de la sombra, ¿no? Lo que nosotros ocultamos porque no queremos reconocer, ya que a lo mejor en el entorno no es bien acogido. Y él hablaba de la sombra negra y la sombra blanca. Por ejemplo, mira, mi enfado, a lo mejor lo tengo que secuestrar, aunque pueda en un momento determinado tener sentido, porque en el entorno en el que estoy no es aceptado. Pero él hablaba también de la sombra blanca, es decir, elementos en la vida humana como pueden ser la alegría, que uno secuestra porque está en entornos donde la alegría está penalizado y donde le dices a una persona, las cosas están muy mal, no es para que estés tan contento, no es para que estés tan contenta. Y la persona, por sentirse aceptada, secuestra eso, y a partir de ese momento le va a pasar una cosa muy curiosa, que es que cuando vea a alguien alegre, va a sentir una repulsión inmediata por esa persona. Wow. Porque para rechazarse ella misma, tiene que rechazar a otros, ya que la distancia que uno tiene consigo mismo es la misma distancia que tienes con los demás. Entonces la forma de rechazarte, de bloquearte, para que esa sombra blanca no emerja y no reconocer que la tienes tú, es echarla en la otra persona, es expulsarla, es sentir aversión. Y al hacer eso, tú vas poniendo una capa más sobre tu propia alegría para que no aflore. Así que hay que sacar. Sí, hay que sacar la alegría porque, a ver, yo creo que el ser humano cuando conecta con su verdadera esencia es alegría. ¿Por qué es alegría? Porque es gratitud, y la gratitud va ligada a la alegría, va ligada a la sonrisa, incluso momentos de dificultad. Entonces, considero que sí, que es lo natural. Creo que lo antinatural es la falta de alegría, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar alegre en todos los momentos, en momentos muy duros de la existencia, y hay que respetar la tristeza, el dolor, etcétera, etcétera. Ahora bien, luego buscar esa renovación, esa recuperación para expresar la alegría que desde mi punto de vista es parte de nuestra naturaleza más profunda. Totalmente de acuerdo, porque soy gran fan de él. Entonces todo lo que diga... ¡Qué responsabilidad, Dios mío! Mido 1,90 y soy más guapo que Brad Pitt. ¡Hala! Hay que decir que sí, lo siento. Mario Alonso Puig, si queréis lo presento un poquito, pero todo el mundo lo conoce. Él sigue siendo médico, sí, cirujano del sistema digestivo, general digestivo. Conferenciante, escritor, muy escritor, por favor. Mirad cómo está este libro, ¿vale? Mirad, bueno, aquí está, todos los libros que hay por ahí. Sí. Y me encanta la trayectoria como que has hecho en tu vida, como que has pasado de alguna manera, ¿vale? Así como del hacer, ¿no? Desde el bisturí, te diré, ¿no? Del hacer a la palabra escrita y hablada y al silencio un poco, ¿no? A la meditación, al mindfulness, porque hablas mucho ahora del mindfulness. Podrías hablarnos un poquito, pero te invitaría a que lo hagas porque ahora se ha puesto mucho de moda estar en contra del mindfulness, como que es una moda de empresarios, empieza a haber artículos mucho de esto. Sí. ¿Qué opinas? Vamos a ver, yo creo que el camino de la madurez que todo ser humano recorre le lleva del hacer al ser. Y entonces, cuando llegas al ser, se trata de hacer desde el ser, no de hacer para ser. Entonces, uno reconoce en su ser que es completo. Y esto es de todo ser humano. ¿Qué ocurre con el tema del mindfulness? Vamos a ver, yo tengo la suerte de que cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, un cardiólogo que trabajaba en el hospital enfrente de mi universidad fue el primer científico en el mundo que investigó los efectos del mindfulness en la salud física. A él como cardiólogo solo le interesaba el tema de la salud, cómo gestionar, cómo ayudar a sus enfermos a que gestionaran mejor la hipertensión arterial. Es lo que a él le inquietaba. Fue la primera persona que viajó al Himalaya con instrumental científico,
con un permiso por el actual Dalai Lama, y estuvo haciendo registros de los monjes muy sofisticados. Luego volvió a los Estados Unidos y con la esencia, lo que había aprendido, con personas del país, hizo estudios para ver si se podían replicar los efectos a nivel cardiovascular, y efectivamente se replicaron. Luego otra serie de investigadores con tremenda valor, como John Kabat-Zinn, un PhD en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también él vio que tenían efecto estas cosas en los temas físicos. Y son los dos pioneros a nivel mundial en cuanto a científicos en lo que se refiere a la investigación del mindfulness en la dimensión física. Luego, cuando el doctor Herbert Benson, el cardiólogo, revisaba a sus enfermos, algunos enfermos le decían algo muy curioso: doctor Benson, no solo es que estamos mejor físicamente, es que notamos que somos mucho más creativos en nuestra vida. Y esto nos sorprende. Entonces él empezó a tomar un interés en la neurociencia. Luego, una serie de grandes científicos, algunos han sido maestros míos, empezaron a investigar desde un punto de vista exclusivamente neurocientífico qué pasaba en el cerebro cuando uno entraba en estas prácticas llamadas del mindfulness. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mindfulness? Primero hay que explicar muy brevemente, de forma muy sencilla, qué es el mindfulness. El mindfulness es la expresión inglesa de dos conceptos que vienen del budismo, que son shamatha y vipassana. ¿Qué quiere decir shamatha y vipassana? Shamatha, voy a poner una metáfora porque a veces el lenguaje literal se queda corto. Si yo un día por la noche, cielo totalmente, no hay estrellas, pero tampoco hay nubes, es decir, es que ha salido como mucho la estrella polar, enfoco con un telescopio hacia el cielo, obviamente ese telescopio no puede ser operativo si se está moviendo. Shamatha es la capacidad de estabilizar el telescopio para que no esté agitado. Vipassana es la capacidad de observar a través del telescopio una vez que se ha estabilizado para poder ver lo que no ves con el ojo, con el simple ojo. Entonces, el mindfulness lo que hace es equilibrar una desviación que tiene la mente a la que hacen referencia. En el Bhagavad Gita, hace 3.500 años, es un relato épico, el dios Krishna, que es el auriga del carro de combate de Arjuna, ya le explica a Arjuna, en una batalla que va a tener con sus primos hermanos, que esa batalla, porque claro, Arjuna no entiende cómo va a combatir con sus propios familiares. Y Krishna, el dios Krishna, que es el auriga, el que conduce el carro de combate, le dice: la mente es turbulenta, realmente difícil de controlar. Lao Tzu, en el año 2500, hace 2500 años, Lao Tzu, creador de un libro espectacular que se llama el Tao Te Ching, dice que la mente está alterada porque está siempre en el pasado o en el futuro. Y cuando vivimos en el pasado vivimos en la depresión, cuando vivimos en el futuro vivimos en la angustia. Buda, hace 2500 años, que es un contemporáneo de Lao Tzu, dice que lo que hay que hacer es arreglar la desviación de la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se ha traído a Occidente, lo primero que se ha visto es que ese equilibrar la mente produce inmediatamente un impacto a nivel físico, que se puede registrar. Pero es que lo segundo que ha mostrado es que aumenta la eficiencia. ¿Por qué aumenta la eficiencia? Aumenta la eficiencia porque cambian los circuitos neuronales que están activos. ¿Qué ha ocurrido en las empresas? A muchas empresas no les importa el tema de la salud, pero sí les importa el tema de que su gente tome mejores decisiones, que esté más atenta, que analice mejor las situaciones, que aprenda más deprisa porque hay que aprender cosas nuevas. Y como cambia el circuito de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central, han empezado a ver un aumento de la eficiencia en la gente. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues lo que ha hecho es muy fácil. En los hospitales, el doctor Benson empezó en la Universidad de Harvard, Stanford, Berkeley, hospitales como el MD Anderson Cancer Center de Houston, la institución número 1 del mundo en tratamiento del cáncer. Lo aplican, lo enseñan por un tema de salud. Instituciones en Silicon Valley
que necesitan gente eficiente, gente que gestione bien la presión, etcétera, etcétera, lo aplican. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando un poco lo mismo que los másters y el coaching. Que claro, que tiras una piedra y aparece un máster, aparece un coach. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se está, primero, que a veces las personas que enseñan estas metodologías no tienen formación suficiente, número uno. Entonces, tienes que tener una formación de un cierto rango. Número dos, tampoco lo puedes presentar como si fuera la solución del mundo mundial, como la panacea. Tú haces esto a 10 minutos de silencio al día y toda tu vida se transforma. No, una parte de tu vida se transforma, pero tienes que hacer otras cosas. Tienes que poner esfuerzo en lo que hagas, tienes que poner foco, tienes que cuidar tu lenguaje, tienes que cuidar tus relaciones. Es una ayuda, no es la panacea. Y esto es lo que ha producido, desde mi punto de vista, una cierta controversia. Pero no es una controversia contra lo que es el mindfulness o el impacto del mindfulness, porque es que es tan rotundo que basta estar un poquito al día de esto para darse cuenta que es así. Es a veces el uso que se hace de esto, la manera en la que se transmite, la manera en la que se comunica, y ahí es donde yo creo que se falla. Por favor, ¿podrías explicar un poquito la apatía? Porque yo creo que es un tema... Sí, la apatía es un tema que me pidieron cuando participé en la Ciudad de las Ideas en México, que es uno de los eventos más impresionantes en los que he estado y donde además tuve la suerte de compartir escenario con un queridísimo amigo como Eduard Punset, ¿no? Y recuerdo, a él le pidieron que hablara del desamor y a mí de la apatía. La apatía es la inercia que el ser humano muestra, que el ser humano expresa como justificación para no tomar la acción que necesita. Es decir, es algo que uno se genera para no moverse, porque el moverse le genera demasiado miedo como para hacerlo. Es decir, no consideremos que la apatía es sencillamente la inercia y tal, no es que el cuerpo, no. Casi todos son procesos mentales. Y además tú decías que a veces es aprendida esa apatía. No, por supuesto, lo mismo que la impotencia es aprendida, lo mismo que la desesperanza es aprendida. Es alucinante la cantidad de cosas que se aprenden y que luego uno integra como si fueran suyos estructuralmente y uno dice, yo soy así. Me acuerdo una vez en mi consulta, cuando yo ejercía la clínica, que vino un chico bastante joven y vino así como muy nervioso, ¿no? Un adolescente, y le digo, siéntate, ¿qué te pasa? Y dice, no, en realidad no me pasa nada, bueno, tengo alguna molestia en el estómago, pero es normal. El tío no paraba de hablar, pero es normal porque soy muy nervioso, todos somos muy nerviosos, en mi casa mi madre siempre ha dicho que somos muy nerviosos, y le dije, alto, me toca a mí. Digo, una cosa es que tengas nervios y otra cosa es que seas nervioso. Porque si yo tengo nervios lo puedo cambiar, si tengo una fealdad en la oreja me puedo operar de la oreja, pero si yo soy feo no puedo hacer nada, ¿me explico? No puedo hacer nada. Entonces el problema muchas veces es que esos momentos de sensación de impotencia, incapacidad, desesperanza se convierten en yo soy incapaz y siempre lo seré. Y al utilizar un verbo ontológico, la ontología es la ciencia del ser, es parte de la metafísica, al utilizar un verbo ontológico como es ser, tú estructuralmente te defines así. ¿Cómo lo voy a cambiar? Si es quien soy. Pues no es verdad, no es quien eres. Es quien te crees que eres, pero como no vivimos al nivel que somos, sino al nivel que creemos que somos, ese es el drama. Ese es el drama. Hablando del ser, y antes que has nombrado a Jung, el alma, ¿qué opinas? ¿Qué pasa con el alma? Para mí es indiscutible que el alma es una realidad en el ser humano. Para mí hay tres realidades en el ser humano, que son el cuerpo físico, la parte material, el alma, la parte espiritual, y el puente entre cuerpo y alma, que es la mente. Es decir, la dimensión, y fuera de temas religiosos, la dimensión sutil, la dimensión energética, la dimensión más profunda, más sabia, más creativa, es la dimensión espiritual.
En el ser humano, esa dimensión espiritual, al integrarse en el campo físico, necesita algo de una naturaleza única que pueda integrar lo sutil con lo grosero, lo que se dice las frecuencias no hercianas con las frecuencias hercianas. Y eso es la mente. Por eso la mente tiene tanto poder, porque conecta con el cuerpo y toca la energía del alma. Entonces, para mí, el alma es eso, es nuestra verdadera realidad, nuestra dimensión. Cuando hablo de alma, hablo de consciencia, es decir, de capacidad de darte cuenta, de capacidad de ver, hablo de capacidad de crear. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, nuestra alma está fundamentalmente dormida y ha de pasar, por distintas razones, por esta experiencia física para despertar y reconocerse en su verdadera dimensión. Y su reconocimiento en su verdadera dimensión es el reconocimiento de que el alma, la consciencia, es solo dos cosas: sabiduría y amor. Por eso, grandes seres humanos, como puede ser Jesús, decía: se os examinará en el amor. Pero claro, cuando hablamos de amor, no estamos hablando de un sentimiento. Porque claro, a mí si me examinan por mi amor a mi mujer o a mis hijos, voy a sacar muy buena nota. No, a mí se me va a examinar en el agapé. ¿Qué es el agapé? No es ni eros, el amor a mi pareja, ni es filia, el amor a mis amigos o a mis hijos. Es un amor que no es sentimiento, es una elección. Es decir, es tratar a un ser humano, aunque no sientas cariño, como si lo sintieras. Es la forma más elevada. En eso se me va a examinar. ¿Qué pasa? Que solamente cuando uno va avanzando en la vida y va viendo, pues, los condicionamientos mentales, los sufrimientos por los que pasan los seres humanos, uno es capaz de conocer, comprender y perdonar. Y en ese punto creo que es el viaje del alma. Por eso, para mí, una persona que está madurando es una persona cuya alma está creciendo. Y de hecho, desde mi perspectiva siempre, porque es un campo obviamente muy personal, cuando la vida nos manda cosas que no nos gusta y que todos, yo el primero, a ser posible, rechazamos, nos la manda, o nos lo manda, no para fastidiarnos, sino porque aunque nosotros no lo queremos, nuestra alma lo necesita para crecer.